¿Cuál es el origen de la imagen de la guadalupana venerada en todo el mundo? Pasemos a recordar los hechos que dieron con la imagen de la Virgen de Guadalupe que todos conocemos hoy. Se dice que un sábado del año 1553, a principios de diciembre, un indio llamado Juan Diego iba muy de madrugada de la localidad en que residía en la Ciudad de México, para asistir a sus clases de catecismo y a oír la Santa Misa. Al llegar junto al cerro llamado Tepeyac, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Él subió a la cumbre y vio a una señora de belleza sobrehumana, cuyo vestido era brillante como el sol, la cual con palabras muy amables y atentas, le dijo: Juanito, el más pequeño de mis hijos. Yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Deseo vivamente que se me construya aquí un templo, para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y, en mí, confíen. Ve donde el señor obispo y dile que deseo un templo en este llano. Anda, y pon en ello todo tu esfuerzo. De regreso a su localidad, Juan Diego se encontró nuevamente con la Virgen María y le explicó que no pudo encontrarse con el obispo. La Virgen le pidió que fuera de nuevo a hablar con el obispo y le diera el mensaje. Esta vez, el obispo, luego de oír a Juan Diego, le dijo que debía ir y decirle a la señora que le diese alguna señal que probara que era la Madre de Dios y que era su voluntad que se le construyera un templo. De regreso, Juan Diego halló a María y le narró los hechos. La Virgen le mandó que volviese al día siguiente al mismo lugar, pues allí le daría la señal. Al día siguiente, el indio no pudo volver al cerro, pues su tío Juan Bernardino estaba muy enfermo. La madrugada del 12 de diciembre, Juan Diego marchó a toda prisa para conseguir un sacerdote para su tío, pues éste estaba muriendo. Al llegar al lugar por donde debía encontrarse con la señora, prefirió tomar otro camino para evitarla. Y de pronto, María salió a su encuentro y le preguntó a dónde iba. El indio avergonzado le explicó lo que ocurría. La Virgen le dijo que no se preocupara, que su tío no moriría y que ya estaba sano. Entonces, el indio le pidió la señal que debía llevar al obispo. María le dijo que subiera a la cumbre del cerro donde halló rosas de Castilla frescas y poniéndose la tilma, cortó cuantas pudo y se las llevó al obispo. Una vez, ante el monseñor Zumarraga, Juan Diego despegó su manta y cayeron al suelo las rosas y en la tilma estaba pintada hermosamente la imagen de la Virgen de Guadalupe. Viendo esto, el obispo llevó la imagen santa a la iglesia mayor y edificó una ermita en el lugar que había señalado el indio. Desde entonces, el Papa Pío XI la nombró Madre de todas las Américas. El Papa Pío XII la llamó Emperatriz de las Américas. Y el Papa Juan XXIII como la misionera celeste del Nuevo Mundo y la Madre de las Américas. Como todos sabemos, la imagen de la Virgen de Guadalupe se venera en México y en otros puntos de América Latina con extrema devoción de la fe católica por los supuestos milagros obtenidos de los creyentes que le rezan aseverando que sus milagros son extraordinarios. El culto guadalupano es parte de la identidad principalmente de los mexicanos y ha estado presente incluso en los movimientos sociales más importantes como la independencia y la Revolución Mexicana. El 12 de diciembre es un día de celebración para millones de fieles mexicanos. Pues estos cumplen sus votos a la Morenita, como también se le conoce a la Virgen de Guadalupe, y peregrinan desde diferentes puntos para congregarse en el templo principal de México llamado la Basílica de Guadalupe, impulsando los festejos desde las novenas hasta las misas. En 1531, cuando habrían ocurrido estas supuestas apariciones, habían pasado 10 años desde que el ejército español derrotó a Cuauhtémoc II, el último tlatoani azteca. Este acontecimiento
causó depresión, suicidios colectivos y un rechazo absoluto al catolicismo. En este contexto, la Virgen significó más que una imagen, ya que algunos historiadores la identificaron como una unión entre María y Tonantzin, una de las diosas más importantes considerada como la madre, por lo que los indígenas nombraban a la Virgen como Tonantzin Guadalupe. Pero, cabe destacar, que la historia fue parte del discurso católico durante la conquista para que los indígenas se sintieran identificados con una imagen que tuviera sus rasgos y pudiera representarlos. Desde aquel momento y a través de los años, la Virgen de Guadalupe se convirtió en el corazón de la Iglesia en México, pero los historiadores han puesto en duda toda la historia o narración de esta supuesta aparición miles de veces. De hecho, en los textos de Zumárraga no hay referencia a este episodio, pero coinciden en que la devoción a la Virgen del Tepeyac no solo es importante en lo religioso, sino también modelo significativo para representar a México. Basta recordar que el estandarte que usó el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, con que el que encabezó el inicio de la independencia del país, tenía su imagen. En la imagen original de la Virgen de Guadalupe, cada elemento tiene un significado. Incluso en sus ojos se aprecian siluetas. Según la Iglesia, a través del tiempo, famosos oculistas y hasta científicos de la NASA han tratado de desentrañar cuál fue la técnica con la que se pintó el lienzo. Pero de acuerdo con la Enciclopedia Católica, existen milagros que se le atribuyen a la Virgen de Guadalupe. En esta lista figuran los más antiguos y muchos aceptados por el Vaticano, ya que en la actualidad hay fieles que afirman haber visto la imagen hasta en lo más incoherente. Pero, ¿por qué los mexicanos creen con tanta devoción en la guadalupana? Sin corroborar. En una procesión de la Virgen en la que trasladaban la imagen a la ermita del Tepeyac, alguien disparó una flecha que se clavó en la garganta de un hombre, pero este sanó frente a la imagen. Por otra parte, en el año 1554, una epidemia inició en México, matando a miles de personas. Y los fieles acudieron a suplicar la ayuda de la Virgen y la epidemia, según a sus rezos, se detuvo. También tenemos que en el año 1633, una epidemia de tosferina invadió a México. Entonces, la imagen de la Virgen salió en procesión por los fieles y se aplacó la peste. De igual modo, en el año 1737, más de 40,000 personas murieron en México a causa de fiebre tifoidea, y en la desesperación se nombró a la Virgen María como Nuestra Señora de Guadalupe, patrona del país. Ese día era 23 de mayo y nadie murió. En el año 1921, siendo este el más popular, una bomba estalló bajo la imagen de la Virgen de Guadalupe, causando pérdidas de reliquias en la iglesia, Basílica de Guadalupe. Sin embargo, la imagen de la Virgen quedó intacta. Pero para los indígenas, la idea de Guadalupe no era totalmente cristiana. Según Fray Bernardino de Sahagún, la adoración de Guadalupe era herética. Sahagún escribió que, todavía los indígenas, a Guadalupe, la llamaban Tonantzin, en vez de Nuestra Señora, la Madre de Dios. Sahagún creía que la acepción, Nuestra Madrecita, se usaba para referir a la Tonantzin antigua. Pues pensaba que los indígenas usaban la iglesia de Guadalupe para adorar a su diosa tradicional. Su devoción es sospechosa, porque en todas partes hay muchas iglesias haciendo referencia a la guadalupana, y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a esta Tonantzin en el Tepeyac, como en la antigüedad. En una de sus crónicas, Fray Bernardino de Sahagún escribió en 1576. Hay 3 o 4 lugares, donde solían hacer muy solemnes sacrificios en este lugar. Pues se dice que los indígenas tenían un templo dedicado a la madre de los dioses Tonantzin, y uno de estos es en México, donde está un montecillo que se llama Tepeacac, y los españoles lo llamaron Tepeaquilla. De acuerdo con esa historia, ese templo es el mismo que fue devastado a la llegada de los españoles, enraizando una nueva religión, tras la aparición de la imagen de la Virgen de Guadalupe, a la hora santo,
Juan Diego. Guadalupe o Tonantzin ha sido para México quizá el más fuerte polo de atracción y fuente de inspiración e identidad que se vislumbra en el significado religioso que ha tenido. Así, llegamos a la actualidad, en que parece que todo vestigio de Tonantzin ha quedado borrado de la memoria colectiva. Pero, Tonantzin para los mexicas era la madre de todo lo que existe, de los hombres, y lo más importante, parte de la pareja divina que creó al mundo y a todos los seres vivos. Las deidades femeninas tenían una fuerte presencia y un santuario particular donde se les veneraba. Pero, si algo es claro, es que Tonantzin era la madre tierra, y su templo de adoración resulta estar exactamente en el mismo lugar donde ahora se encuentra la Basílica de Guadalupe. Cuando los españoles llegaron, se dieron cuenta de la multiplicidad de lugares con una fuerte presencia religiosa. Y en ellos empezaron a trabajar para lograr la evangelización de tal manera que era fundamental la presencia de una figura religiosa católica en un lugar donde se veneraba a una de las deidades más importantes de Mesoamérica. Así, durante el proceso de adoctrinamiento, los evangelizadores construyeron templos católicos sobre los que ellos consideraban paganos, y utilizaron las mismas costumbres gentiles españolas con fines de devoción católica siempre que no fueran en contra de su doctrina. Es decir, que aunque recurrieron a apoyos visuales para acercar a los indios a las iglesias. Porque como acotación, cabe resaltar que los españoles fueron quienes nombraron a los indígenas como indios. Y tales no permitían que los indígenas pusieran ni animales, ni lo que para los españoles eran demonios, al lado de los santos, porque fomentaría que los originarios adoraran a sus deidades por encima de las imágenes católicas. Tras décadas y como sus antecesores, en el año 1999, el Papa Juan Pablo II, en su primera visita a México, le dio el título a la Virgen de Guadalupe como la patrona de América. En la actualidad, la imagen sobrepasó el significado religioso, pues tal parece que se ha modernizado. Incluso se encuentra en calcomanías, libretas, sábanas, playeras, vasos, entre muchas más. Todas estas son pruebas de que se ha convertido en un símbolo de protección que no es ajeno para ningún fiel católico. Ahora, está 100% comprobado que la imagen de la Guadalupana es una pintura que ordenó hacer Fray Alonso de Montúfar, segundo obispo de la Nueva España, a Marcos Cípac de Aquino, en la década de 1550. Esta aseveración se basa en primer lugar en que el propio manto está firmado por Marcos Cípac de Aquino a los ojos de cualquier buena lupa. De igual forma, se conserva por escrito un sermón pronunciado por Fray Francisco de Bustamante ante el virrey el 8 de septiembre de 1556 en la capilla de San José, en la que el padre Bustamante critica fervientemente el culto guadalupano y afirma que la imagen del ayate había sido pintada por el nativo Marcos Cípac de Aquino. Por otra parte, tenemos los análisis de la imagen del restaurador José Sol Rosales, tras un estudio realizado a petición del exabad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenberg. Y este concluyó que en 1982, la pintura fue hecha usando diversas variantes de la técnica modernamente conocida como temple. El técnico llegó a la conclusión de que el manto de 1,70 m de altura y 1 metro de anchura es una tela mezclada de lino y cáñamo, y que los pigmentos, a base de cochinilla, sulfato de calcio y hollín, eran los elementos que se empleaban en el siglo XVI. Y aún hay más. En 1947 y 1973, la pintura de la Virgen fue restaurada por José Antonio Flores Gómez. Y tenemos una nueva firma en el manto. El mismo pintor lo comenta en el diario El Proceso, ejemplar 1343, donde comenta: antes de mí, otros restauradores ya le habían dado retoques a la imagen. Eso lo noté desde la primera vez que intervine. Y estoy seguro de que otros intervendrán después de mí. La pregunta entonces es:
¿Cuántas personas han redibujado la imagen de la Virgen en el manto durante estos siglos? ¿Por qué no se mencionan los estudios que la NASA ha hecho del ayate? Simplemente porque tales estudios no existen. Ya que entre tanto, la NASA se encarga de astrofísica, investigaciones espaciales y aeronáuticas, más no de comprobar la veracidad de milagros. Lo cierto es que todas las pruebas señalan a Marcos Ipac de Aquino como el autor de la imagen. Así, con el paso de los años, se sustentó en la historia las apariciones al indio Juan Diego, representando la dignificación e incorporación de esa raza excluida por los recién llegados de la Nueva España. De esta forma, criollos, mestizos e indios se unieron en la devoción común y la Virgen ayudó a limar diferencias de castas, unidas por el fervor religioso y nacional, al menos por lo aparente. La Virgen de Guadalupe es considerada entre las imágenes marianas, llamadas apocalípticas, debido a la luna que yace bajo sus pies. Según ese elemento, hace referencia al Apocalipsis de San Juan, cuando dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Pero la fe católica hace creer que el texto bíblico hace referencia a la imagen de la guadalupana. Y por obviedad, no es así. Así que desde el siglo V existen imágenes de la Virgen María conocidas como apocalípticas y entre ellas figura la de Guadalupe de México. Y pese a este gran mito, fantasía e historia creada por los frailes y franciscanos españoles para dominar al pueblo de México, año tras año, se acude a visitar a la patrona de las Américas, a la Basílica de Guadalupe. Ya sea por devoción, por votos, o por simple acto de tradición sin compromiso. Y para terminar, tengamos siempre presentes estos 3 mandamientos de la ley de Yahvé, no sin antes invitarte a compartir este video documental y dejarnos tu like, para que este llegue a más personas a través de ti. Mandamiento número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número 2. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Mandamiento número 3. No te inclinarás ante ninguna imagen, ni las honrarás. Porque yo soy, Yahvé tu Dios. Fuerte, celoso. Que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.